Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a Hola, todos. buenos días. Hola David, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Este es nuestro segundo seminario digital de Amafore. En esta ocasión agradecemos mucho la presencia de David Kaplan. Él es el especialista en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, de veras un experto, no solo a nivel América Latina, particularmente México. De veras apreciamos mucho tu participación, David, cercanía con Amafore y con el sector. También nos estará acompañando Alejandro Salafranca, el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todavía no lo tenemos con nosotros, pero creo que es importante que empecemos por respeto a nuestro público. Agradecemos también mucho la participación, todos los que se han conectado. Sabemos que hoy es un día feriado, aunque a veces ya no sabemos muy bien qué día de la semana es, pero con mucho entusiasmo estamos aquí para ustedes y gracias por conectarse. Este seminario va a tratar particularmente sobre pues, los temas del mercado laboral en México y las perspectivas que tenemos ante la crisis sanitaria. Particularmente, quisiéramos saber pues, el efecto que está teniendo esta pandemia, este virus, el COVID-19, sobre los mercados laborales en todo el mundo, no tiene precedentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, 26.5 millones de personas han solicitado el beneficio por desempleo, el seguro de desempleo que tienen en ese país desde mediados de marzo. Un número jamás visto en la historia de ese país. Quizá desde, David nos lo podrá aclarar, pero quizá desde la crisis del 29, ni siquiera lo sé por el tamaño del país en ese momento. En México perdimos 346,000 empleos formales en apenas 24 días entre el 18 de marzo y el 6 de abril. En este contexto, con esta pandemia que evidentemente nos tiene a todos ocupados, viendo cómo podemos lograr la reactivación económica, el control de la pandemia, yo quisiera iniciar preguntándole a David, ¿cuál consideras tú, David, que va a ser, en términos ya globales acumulados, el efecto de esta pandemia en el empleo en México? Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y déjeme empezar diciendo que creo que todos estamos en territorio desconocido, ¿no? Sin embargo, tú citaste, Bernardo, las cifras de Estados Unidos de las solicitudes al seguro de desempleo. Son cifras sin precedentes y eso incluye la Gran Depresión, la crisis de 2009. Se está pronosticando solamente en el mes de abril una pérdida de unos 700,000 empleos formales, empleos con IMSS, y eso es algo también sin precedentes, digamos. El peor mes fue de diciembre del año pasado, 380 y pico mil, una pérdida de unos 380 y pico mil, pero siempre diciembre es un mes con una baja del empleo. Para un mes de abril, el peor abril que hemos visto hasta ahora es una pérdida de 185 aproximadamente mil empleos, que fue en el 95. Entonces, todo parece indicar que esta crisis va a ser peor, o al menos vamos a entrar en esta crisis de empleo más rápidamente que antes. ¿A dónde vamos a llegar? No sé, pero yo quisiera poner sobre la mesa también la preocupación de que una crisis transitoria, entre comillas, puede tener efectos de mediano plazo. Viendo la crisis en México de 2009, la tasa de desempleo no volvió a su nivel pre-crisis hasta el 2017 aproximadamente. Entonces, además del problema inmediato, que todo parece indicar que es severo, mi preocupación es que sea algo que se vea reflejado en el mercado laboral por muchos años.
Muchas gracias, David. Pues cifras verdaderamente que preocupan. Damos la bienvenida a Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos en este día en que celebramos el Día del Trabajo y en el que seguramente están muy ocupados en la Secretaría, pero de veras apreciamos mucho tu participación. Hola, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Perdón que no llegué a las 11, pero estaba aquí en la silla, pero tuve una dificultad para conectarme. Pero aquí No te estoy a sus preocupes, órdenes. Alejandro. Gracias, Y gracias no por pude, y estar. por cierto, no pude escuchar la primera intervención de David. Perdón. Yo quisiera aprovechar y hacerte la misma pregunta que le hice a David. Eh, Dábamos un poco el contexto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las primeras cifras de desempleo en nuestro país que se dieron a conocer hace unas semanas, y un poco discutir cuál considerarías tú o cómo ven en la Secretaría del Trabajo, cuál podrá ser el efecto final o el impacto de esta pandemia en el empleo en nuestro país. Estás en silencio. Sí, ahí voy. Bueno, yo considero que México no va a ser una excepción entre los países del mundo. Es decir, si se para las economías, si hay un confinamiento, si hay una limitación de movimientos, si no hay vuelos, bueno, en fin, sería ilusorio pensar que esto no va a afectar al Producto Interior Bruto de los países y a una desaceleración económica, a una crisis, quizá una crisis con características distintas de las anteriores que se basaban en problemas intrínsecos y endógenos del sistema en sí misma. Esta es una crisis provocada por pararse en seco y dejar de comerciar, dejar de producir o producir solo una parte de lo que se hace. Entonces, evidentemente, está habiendo una destrucción de empleo. Es interesante comparar el fenómeno en Estados Unidos, en Europa, y no solo en Europa, qué está pasando en Gran Bretaña, en Francia, en Italia. Y aparte de los misterios intrínsecos del virus, todavía no nos explicamos por qué le afectó muy fuerte a Irán y a Turquía y a Grecia no. ¿Por qué en los Balcanes la afectación del virus es ninguna prácticamente y en Italia, sobre todo en el norte, en la zona de Lombardía, del Véneto, etcétera, es muy fuerte? ¿Por qué Bélgica es un desastre absoluto? Según tengo entendido, es el país con más muertos por habitantes en el mundo, ¿no? Casi 8.000 para la población de Bélgica. Pero, en fin, más allá de los misterios de la pandemia desde el punto de vista médico y clínico, consideramos que la destrucción de empleo por el mero hecho de parar la economía es un hecho ya. Las economías lo van a sufrir y México no va a ser una excepción. Lo interesante es ver qué medidas, con qué tejido, con qué fortaleza, con qué músculo, con qué potencia vamos a iniciar esta desescalada y esta ofensiva por proteger el empleo, por recrearlo, por empujarlo y porque el año 21 sea el año de la recuperación, pero además con lecciones aprendidas. Pero evidentemente es una preocupación de la Secretaría del Trabajo, uno, que no se pierdan los empleos, dos, que se pierda el menor número que se pueda, de ahí el llamado global a sostener el empleo, a si hay que llegar a medida de reducción del salario que sea pactado, los que puedan aguantar que aguanten, los que no, que pacten solidariamente y coordinadamente las reducciones que hagan falta, porque también estamos convencidos de que el arranque, la desescalada y la recuperación tienen que ser fuertes, tan fuertes o proporcionalmente tan fuertes como ha sido este parón y esta crisis económicamente producida por primera vez en muchos años por un fenómeno que no tiene que ver con el sistema económico en sí mismo. Muchas gracias, Alejandro. De acuerdo que esto no será exclusivo de México, afecta a todo el mundo.
algunos en mayor o menor medida, pero sin duda no estamos ajenos. La segunda pregunta que yo quisiera hacerles es, mucho se habla de las alternativas que tienen a veces las empresas para reducir el riesgo de desempleo de sus trabajadores. Sin embargo, pues empresarios y empleados tienen dudas. ¿Son factibles desde un punto de vista legal los esquemas para mantener el empleo mediante reducciones temporales del salario o incluso el pago de un salario mínimo mientras dura la emergencia? David, no sé si quieres contestar esta. Sí, bueno, y de hecho, se cortó un poco, no sé si escuché todo, pero o condiciones bajo las cuales se puede suspender temporalmente las labores, ¿no? Correcto. Una de esas razones es fuerza mayor y un poco, a mi entender, la manera en que se ha declarado esta emergencia sanitaria, y creo que la declaración dice explícitamente por fuerza mayor, creo que activa una parte de la Ley Federal del Trabajo que puede permitir, a mi juicio, suspensiones temporales. Lo más fácil y la apuesta de la Secretaría, hasta donde entiendo, es suspensión temporal de labores, pero con un pago del salario íntegro. Sin embargo, creo que los documentos de la misma Secretaría reconocen que a veces puede haber casos en que es necesario llegar a un convenio y ofrecen la Procuraduría de la Defensa del Trabajador un poco para ayudar a gestionar estos convenios. Algo que hasta donde sé no se ha activado todavía es una parte de la Ley Federal de Trabajo que dice aproximadamente en el caso de la declaración de una contingencia sanitaria, las empresas podrían suspender las labores hasta un mes y con el pago del salario mínimo, y una ventaja de esa cláusula es que dice explícitamente sin necesidad de ir a los tribunales o todavía las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, digamos, hasta donde sé, sí se permite, de hecho es obligatorio en muchos sectores suspender actividades. La apuesta en este momento es mantener los salarios, entendiendo que puede ser a veces necesario llegar a convenios. Hasta donde entiendo, no se ha activado la parte de la Ley Federal de Trabajo que permitiría el pago del salario mínimo. No sé si sería necesario en algún momento, pero hasta donde sé hoy, simplemente suspender labores con el pago del salario mínimo sin ir a los tribunales, hasta donde entiendo, esa parte de la Ley Federal de Trabajo está, pero no ha sido activada. Gracias. Alejandro, ¿algo que quisieras señalar acá? Sí, bueno, simplemente puntualizar lo que David dice y dice bien. Es decir, no se ha decretado la contingencia, por tanto no está activo ese artículo de la Ley Federal del Trabajo que dice que puedes mandar a los trabajadores a casa con un salario mínimo y además, ojo, en concepto de indemnización, es decir, no en concepto de salario. Entonces, es una norma muy dura, es una norma muy compleja. Pero más allá de todo esto, y sin entrar ahora en adjetivarla ni en valorarla, lo que tenemos es una emergencia. Y la posición de la Secretaría del Trabajo es, bueno, uno, los no esenciales tienen que cerrar e irse a casa, home office o trabajo en casa o como lo denominemos. Los esenciales pueden continuar, pero con todas las medidas de seguridad que decretó Salud y Norma 30 y todo esto, e independientemente de si eres esencial o no esencial, el llamamiento ante la pausa es hacer todos el esfuerzo de conservar el salario un tiempo, todo el tiempo. Va a depender también del músculo financiero de compañías. Nos constan que hay muchas
que están haciendo el esfuerzo, independientemente si han parado, si no han parado, si han parado una parte o no, están haciendo el gran esfuerzo de no despedir y pagar el salario al completo. Es decir, son empresas con beneficios durante muchos años y ahora están invirtiendo una parte de ello en mantener a sus plantillas en un esfuerzo solidario y humanístico, yo diría que hasta patriótico y de sentido común y social. Esta sería una parte, pero no todo el mundo puede. No todo el mundo puede aguantar, no todo el mundo tiene el mismo músculo. Entonces, el llamamiento de la Secretaría del Trabajo es lleguen a un acuerdo con los trabajadores. Es decir, que el acuerdo en caso de tener que reducir el salario, reducirlo en una parte, en reducirlo hasta el salario mínimo, 2 salarios mínimos, la mitad, lo que fuere, que se negocie con toda responsabilidad, con toda flexibilidad entre los patrones y los trabajadores, entre los sindicatos y los patrones, con idea de que se lleve todo esto con consenso, con diálogo, teniendo en cuenta que esto no es culpa de nadie, ¿no? Insisto, que tenemos que adaptarnos a un fenómeno totalmente exógeno al de por sí complejo mercado laboral en México. En conclusión, el llamamiento es quien pueda no despedir y quien pueda no pagar el salario al completo y quien pueda pagar, perdón, el salario completo, que lo haga, ¿no? Y hay muchos que lo están, que lo están haciendo y hay que reconocerlo así. Y quien no pueda, quien se vea imposibilitado, que llegue a un acuerdo que no nos lleve a conflictos y a complicar la situación más de lo que está. Es decir, ¿se puede llegar a acuerdos de reducción de salarios? Sí. Hay un tema jurídico que es que ahora mismo no hay instancias donde registrar el acuerdo, porque hay un aplazamiento de todos los términos, ¿no? Pero esto no es inconveniente alguno, ya se abrirán y ya se documentará formalmente que durante 3 meses hiciste un pacto de reducción del salario a la mitad, al 75, a lo que fuera. Ahora lo importante no es el registro del mismo, porque está todo este tema de los plazos, no nos preocupemos en exceso por eso, sino por llegar al acuerdo, plasmarlo en papel y sobrellevar de la manera más razonable y solidaria que se pueda esta pandemia, que esperemos que su desescalada, tanto sanitaria como productiva y laboral, empiece, ojalá, este mismo mes. Muchas gracias. Una tercera pregunta. Además de las medidas que ya ha adoptado el gobierno, ¿qué otras medidas o creen que se podrían adoptar para minorar los efectos negativos sobre el empleo? A lo mejor aquí David podría platicarnos un poco, además de lo que se ha implementado en México, ¿qué otras cosas han ocurrido en otras regiones de América Latina, en otros países? Sí, sí, bueno, muy brevemente pongo casi toda mi atención a México, pero sí hay países que están postergando o condonando, eximiendo las cuotas de seguridad social, por ejemplo, digamos, cosas que también está haciendo México, ¿no? Buscando aumentar las transferencias un poco para entender la emergencia. Yo creo que vale la pena voltear a ver una experiencia de México, de la crisis, de la misma STPS en el 2010. Hubo un plan que un poco, bueno, también fomentaba acuerdos con las empresas y con los trabajadores y en esencia el gobierno otorgaba algún subsidio para reducir los costos. Creo que generalmente los trabajadores aceptaban alguna disminución temporal de sus salarios y bueno, la empresa seguía pagando parte y muchas veces se complementaba con alguna acción de capacitación laboral para un poco actualizar las habilidades en estos tiempos. Y lo interesante de este programa es que ha sido evaluado, de hecho en un estudio publicado recientemente, creo que en diciembre, que mostró
curiosamente que no tuvo un gran impacto en preservar empleos durante la crisis, pero sí parece haber ayudado mucho en que estas empresas se recuperaran más en el tiempo después de la crisis. Yo creo que hay cosas adicionales que el gobierno podría considerar, además de las acciones ya anunciadas. Gracias, David. Alejandro. Sí, bueno, no es exactamente la Secretaría del Trabajo quien diseña las medidas financieras de flujo de efectivo, de inyección de liquidez en la economía. Por tanto, no me atrevería yo a hablar del tema que desconozco y tampoco conozco aún el plan exacto para la desescalada y, por tanto, para el arranque. Conozco lo que se ha publicado ya, es decir, lo que ya es un hecho, ¿no? Las ayudas, los créditos, la política general de no subir impuestos, que no es ni mucho menos baladí, la política de no endeudarse, pero esto no es nada nuevo, son las políticas concretas y factibles que se están haciendo ahora, ¿no? Por tanto, siento no poder contribuir en exceso a esta pregunta, porque no es mi departamento, no es mi área la que planifica, digamos, este tipo de medidas. Tengo mi opinión personal, pero hoy estoy aquí como funcionario, no como consultor, ¿no? O como opinador. Entonces, en ese sentido, las medidas que sean, las presentes, los estímulos que está dando el IMSS, los estímulos fiscales, los estímulos de todo tipo que se den para que sea un tránsito lo más terso que se pueda dentro de la rispidez del proceso, la Secretaría del Trabajo estará ahí apoyando a las empresas, a los trabajadores, al entendimiento entre ambos, porque el objetivo es que más pronto que tarde volvamos a una situación anterior a la pandemia, con lecciones aprendidas y quizá con bases para seguir cambiando, mejorando y perfeccionando el mercado de trabajo en México, que más allá de la coyuntura pandémica tiene mucho que mejorar, y yo sé que ante la turbulencia pandémica parece que hablar de futuro y hablar de planes y hablar de cambio de leyes pudiera parecer un poco frívolo, pero la pandemia va a pasar y en 3 meses nos vamos a enfrentar que seguimos con el 60% del mercado en la informalidad, con 6 de cada 10 sin cobertura de sanidad, que México sigue sin seguro de desempleo universal, en fin, toda la playa de deficiencias que para construir un Estado social y de derecho tenemos que seguir construyendo y con los que hemos hablado, por ejemplo, con David por muchos meses y que necesita de muchas reformas, mucha voluntad política que creo que se tiene ahora más que nunca. Es decir, que debemos convertir el mercado laboral mexicano en un mercado que sea más justo, más cubierto, más humanista. Y no estoy hablando de ensoñaciones, incluso que podamos estar al nivel de cobertura de países de la región, a niveles de cobertura uruguaya, chilena. No estoy hablando ya de niveles suizos ni suecos, estoy hablando de niveles de nuestra zona. Tenemos mucho que caminar, el mercado de trabajo en México es muy desigual y tenemos que hacer una igualación en el sentido de un reparto masivo de la riqueza, también de la riqueza del salario, de la riqueza del empleo, de la riqueza de la protección. Entonces eso también es un tema que vamos a despertar un día liberados de la pandemia, pero enfrentados a la realidad de la gigante misión que tenemos de convertir este país en un mercado de trabajo digno. No, por supuesto, Alejandro, no podemos coincidir más en eso. De hecho, desde el punto de vista de Amafore, ustedes saben que vemos con mucha preocupación
pues como únicamente el 40% de la población pues tiene lo que conocemos o desafortunadamente se llama como empleo formal, ¿no? Que tiene prestaciones sociales, que tiene acceso a un Afore, pero el otro 60%, como tú decías, que son más o menos 30 millones de mexicanos, pues no tienen acceso a estos servicios más allá de una prestación, o sea, pueden tener un Afore de manera voluntaria, pero no está definido algo obligatorio. Entonces, por supuesto que es una preocupación y perdón, me voy a desviar tantito, pero yo sí quisiera, creo que esto que acaba de comentar Alejandro es fundamental. Muchas cosas se han hecho en el pasado para tratar de fomentar la formalidad en los países. Evidentemente, cuando estamos en situaciones como la que hoy vivimos de una pandemia, es cuando la protección de salud es tan importante, ¿no? Nos damos cuenta que la gente que hoy está en la informalidad, pues quizá disminuyó los ingresos que perciben, si es que no se eliminaron, ¿no? Evidentemente, si la gente que compra cosas a la informalidad se meten a sus casas, están haciendo trabajo remoto, teletrabajo, pues evidentemente hay una derrama menor para todas estas personas que trabajan en la informalidad. Y vemos la importancia de tener empleos seguros. ¿Qué medidas podemos adoptar? Tú decías, sí, estamos a la mitad de la pandemia, nos vamos a enfrentar a la realidad pasando esto. ¿Qué podemos hacer, Alejandro? ¿Cuáles son las mejores medidas? ¿Cuáles han sido las medidas más exitosas tomadas en otros países? Sé que es una pregunta complicada, pero seguramente con tu experiencia y la de David, algunas ideas podremos tener. Yo digo que conservemos el orden y empiece David, ¿no? Para ser respetuosos con el orden. Muy bien. Muy bien, yo mencionaría tres cosas. Algunas cosas para mejorar los incentivos y otras cosas son más bien que el Estado recupere su poder de hacer cumplir la ley, ¿no? Yo empezaría con algo, algunos de nosotros llevamos 10 años hablando de la seguridad social universal, desvinculando, no totalmente, pero en gran medida, la seguridad social del mercado laboral en todos los sentidos, en cuanto al acceso, pero también en su financiamiento. Y yo estoy convencido, por ejemplo, hablando del sistema de salud, si tuviéramos un solo sistema público de salud financiado con impuestos generales y por lo tanto eliminando las cuotas obrero generales, estoy convencido que sería un incentivo importante hacia la formalidad. Creo que otras cuestiones ahora, la seguridad social, el acceso a la seguridad social no está solamente condicionado a participar en el mercado laboral formal, sino también como asalariado formal. Yo pienso, por ejemplo, que los trabajadores independientes envejecen igual que los demás, se enferman igual que los demás y de manera gradual, pero yo obligatoriamente los incorporaría a la seguridad social. Y tercero, yo sé que ha habido avances, pero estoy convencido que se podría hacer mucho más. Hay distintos tipos de evasión de las obligaciones patronales. Por ejemplo, hay empresas que esconden totalmente a los trabajadores, supongo que pagando en efectivo, pero de alguna manera usar la información que existe para identificar que lo que está recibiendo de ingresos de una empresa no parece coincidir con el número de trabajadores que declara y con base no solamente en inspecciones al azar, sino inspecciones con base en evidencia. Y otra área en que estoy convencido que se puede hacer una mejora, aunque ya hay pasos en esa dirección, son las personas que cobran por honorarios o esquemas similares. Y yo ahí destaco lo siguiente. Si yo emito una factura cada mes, normalmente por servicios profesionales,
Y así que ante el fisco me estoy declarando como un trabajador independiente. Pero si facturo a una sola empresa mes a mes, normalmente con el mismo salario, no sé si es suficiente para declararme de una vez un trabajador asalariado, pero al menos para tener la fuerte sospecha de que realmente soy un trabajador asalariado y o la empresa más bien está ocultando mi relación laboral o la relación laboral que tengo con la empresa. Así que cada vez es más fácil procesar datos de manera inteligente y creo que en cuanto a la fiscalización inteligente, creo que va a haber una mejora. Entonces, un poco en resumen, el proyecto de Seguridad Social Universal creo que mejoraría mucho los incentivos. Creo que los trabajadores independientes, igual que, por cierto, las personas trabajadoras del hogar, digamos, son trabajadores que envejecen y se enferman igual que los demás, y una continuación de las mejoras de la fiscalización para que los trabajadores en las empresas formales efectivamente tengan el acceso a la seguridad social. Son 3 medidas que yo destacaría. Muchas gracias, David. Muy interesante. Alejandro. Bueno, pues yo coincido con David, ¿eh? Además es un tema que hemos platicado largo y tendido, así que se nota ya una madurez en los consensos y en las líneas argumentativas, cuando menos. Yo el tema de mejorar la capacidad del Estado mexicano para fiscalizar, que además esa es en parte mi responsabilidad en la posición que tengo. Si quieren, lo dejo para una intervención solo para explicar eso, si es que interesa. Si no, no, pero si interesase, podríamos explicar cuál es el plan y la acción actual de mejorar justamente el rigor y la eficacia y la eficiencia del gobierno en su vigilancia del cumplimiento de la ley, de las actuales o de las futuras, ¿no? De las que sean. Pero quiero entrar más en el marco general y quiero que me tengan un poco de paciencia porque tengo mucho que decir en esto, porque es muy importante y depende de la capacidad de desarrollo de todo esto en lo que queda del sexenio y en el futuro para que cambie sustancialmente la justicia social en el mercado de trabajo en México, ¿no? Lo primero es, déjenme hacer un análisis muy rápido de lo que pasa en lo formal y en lo informal, porque lo formal no es un mundo a salvo, es un mundo también con problemáticas importantes. Empiezo por lo formal, que es lo que normalmente se dice, bueno, si el 40% es formal, pues ya están bien, vámonos a atacar lo informal. Vámonos un poco por los tumores que hay en un ente sano y vivo que es lo formal. De ese 40% del mercado mexicano de trabajadores formales, que son más o menos 21 millones de personas, grosso modo, todos los estudios indican que el 30% de ellos, o sea, el 30% de las personas que trabajan en el mercado formal en México son informales. Es decir, y David lo apuntaba ya con unas prácticas, con los honorarios, etcétera. Pero, grosso modo, hay millones de trabajadores informales trabajando para empresas formales, ¿no? Las empresas formales en general intentan cumplir con la ley, intentan cumplir con los impuestos. El problema es que la ley vigente, el esquema vigente actual, incentiva, permite, estimula o no desestimula la contratación pseudolegal, en el fondo rayando la ilegalidad y en algunos aspectos consentidamente durante muchos años la ilegalidad, que hay veces que la ilegalidad hecha costumbre suena a legalidad, pero es ilegal por más costumbre y costumbrista que ésta sea, aunque mucha gente diga, pero si siempre ha sido así, yo siempre lo he hecho así, no pasa nada. Bueno, que siempre lo hayas hecho así y que no haya consecuencias significa que la impunidad en lo laboral ha estado instalada en el país por muchos años. Pero eso no significa que esté bien. ¿Me refiero a qué en concreto? Me refiero a que al existir un régimen voluntario de inscripción al IMSS muy amplio, que además es insólito, no conozco grandes
no conozco países y economías del tamaño de la nuestra con ese marco de voluntariedad en la afiliación al IMSS. Significa que tú puedes darte de alta en el IMSS o no en segmentos enormes de la producción. Es decir, todos los profesionales liberales en México, es decir, toda la clase media, cuentapropista, profesionales liberales, etcétera, pueden darse de alta en el IMSS o no. El pequeño comercio, en fin, no voy a enumerar el tema, pero si ustedes ven lo que no es obligatorio de darse de alta en el IMSS, hay millones de mexicanos que son formales hacendariamente, que son formales fiscalmente y que son informales legal y voluntariamente porque no es obligatorio en México. Entonces, aun cumpliendo con la ley, nuestra legislación actual, que tiene muchos años, permite a grandes capas de la población, muchas de ellas urbanas, muchas de ellas de clase media, muchas de ellas muy productivas, no tener cobertura de seguridad social. Y esto, un pequeño ejemplo que es anecdótico, pero es muy claro, cuando se hizo el programa piloto de afiliación al seguro de las trabajadoras del hogar, nos dimos cuenta que el porcentaje de patrones de trabajadoras o trabajadores del hogar que no estaban dados de alta en la seguridad social era enorme, porque justamente es esta clase media no asalariada, sino cuentapropista o independiente, o el nombre que le quieran encontrar, o autónomo, como se dice en España, tampoco estaba dada de alta. Es decir, el dentista no está dado de alta en el seguro y la persona que trabaja en su hogar tampoco. Es decir, el peor de los mundos, ni uno ni otro, ni la base de la pirámide ni la punta de la pirámide. Bueno, el tema es que necesitamos, como David indicaba, que no haya forma de que cualquier actividad productiva no sea obligatoria que tenga una cobertura de protección. Porque por más intrépido que seas, por más millennial que seas, por más trabajos múltiples que seas, tienes que cotizar, te vas a enfermar, te vas a jubilar, puedes tener una incapacidad. Es decir, no podemos estar en un mundo donde millones de personas estén únicamente a lo que puedan ahorrar por cuenta propia, porque además no todo el mundo se hace rico, no todo el mundo es exitosísimo, no todo el mundo va a ahorrar para la vejez $1 millón de dólares. La mayoría de las personas ni nos hacemos ricos ni ahorramos $1 millón de dólares, sino vivimos con dignidad en el transcurso de la vida y nos va a hacer falta una pensión y una enfermedad grave sin la cobertura de seguridad social puede arruinar una vida entera de ahorros, etc. Entonces, hace falta reformar esto y que el marco legal diga y consiga, y vamos a ir hacia allá, que cualquier forma de producir, de trabajar, sea la que fuere, eventual, esporádica, cuenta propista, la que sea, hay que encontrar una fórmula ad hoc, no rígida, no igual, es decir, no es lo mismo un asalariado clásico que un traductor para plataformas, pero finalmente un traductor para plataformas se va a jubilar y un trabajador de Pemex también, y se van a enfermar y hace falta que tenga. Entonces, cada quien con su modalidad, o sea, con toda la ductibilidad del mundo, pero el resultado sería ese. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y concluyo con lo de la formalidad, que al haber enormes bolsas de aparente empleo legal, pero sin dada de alta en el seguro, es un incentivo para muchas empresas y para muchas instituciones contratar falsos honorarios, es decir, falsos prestadores de servicios que no lo son. Es decir, si yo tengo un contador sentado en mi oficina, en una mesa, 350 días al año, 8 horas al día, y solo trabajando para mí, eso aquí y en Hong Kong es un empleado y es un asalariado. Entonces, aquí lo contrato por honorarios y juego a que es un prestador de servicios. ¿Y por qué? Hombre, porque es más barato.
porque es más barato, porque no le pago la cuota al INS, porque no digo que tengo un vínculo laboral y por tanto que no soy su patrón. Es decir, hay un incentivo de contratar a todo mi departamento jurídico por honorarios para que no tener como asalariados. Si cambiáramos esto y contratar por honorarios costase lo mismo y el vínculo fuese exactamente igual, entonces no hay ningún estímulo para contratar por honorarios, salvo que el honorario sea realmente un arquitecto que contraté 3 meses para que me hiciera un proyecto, y ese sí, pues ese es un honorario puro y duro, o un contador que me ayudó un mes a la declaración de la renta o ayudarme en una auditoría por 3 meses. Es que eso se vale, pero no el incentivo del otro tipo. Entonces, de acuerdo. Y súmale al mercado formal otro tema que no voy a entrar ahora, que es el tema de la subcontratación, que no solo abuso de los honorarios y de estas formas, sino además en el empleado formal, abuso de la subcontratación, subcontrato la plantilla entera entre el patrón real y el trabajador. Muchas veces, pero muchas, hay un montón de empresas intermediarias y finalmente vulnerando los derechos del trabajador, que no sabe en realidad quién es su patrón, quién le paga, por qué le paga, nunca tiene antigüedad, etc. Esto es en el mundo de la formalidad, donde yo creo que estas dos patas están socavando la solidez del mundo. La subcontratación como elemento delictivo, no la legal, que la hay, hay una subcontratación legal, impecable, que esta está bien. Digo la subcontratación ilegal, que en México es muy grande. Y luego todo el abuso de honorarios, etc. Y luego en el mundo de la informalidad hay que hacer grandes políticas para que pasarte de la informalidad a la formalidad sea atractivo. Y esto tiene que ver desde con los salarios, es decir, si vender quesadillas en la esquina en un país como el nuestro reditúa el triple que estar en una fábrica, el incentivo es muy complicado, ¿no? Y si además el incentivo es que me jubile y las jubilaciones son muy malas, y si además el incentivo es la salud y la salud es muy mala, es decir, tenemos que mejorar la capacidad pensionaria, la capacidad de salud, aparte de la obligatoriedad de la ley, para que masas enormes de mexicanos que se han criado por decenios en la cultura de la informalidad, porque no conocen otra, y además que no se ha asentado en la conciencia colectiva que los servicios derivados de la formalidad te cambian la vida y te lo cambian para bien, es complicado al respecto. En conclusión, y acabo ya, el mejor incentivo para la informalidad es, primero, un acompañamiento legal que lo haga obligatorio ser formal en cualquiera de las formas. Y segundo, una ofensiva pública en la mejora de todos los servicios derivados de la formalidad. Es decir, que el que no quiera ser formal sea una absoluta insensatez, puesto que la formalidad te va a dar salud de calidad, pensión de calidad, guardería de calidad, acompañamiento de calidad. Suena fácil, pero digamos la vehemencia con la que lo digo esconde la labor titánica que el Estado mexicano tiene que hacer y estamos haciendo y vamos a hacer, porque es que es de justicia. El país no tiene futuro y no tiene un trabajo digno y no tiene un futuro con dignidad si no somos capaces de revertir esto y que en realidad el 70, el 80, el 90% de la población sea formal, porque además esta formalidad revolucionaría los ingresos de las instituciones de salud, el número de médicos por habitantes, de cama por habitantes, de guarderías por habitantes y el tema pensionario y jubilatorio, que es un problema con P mayúscula en México, siendo que además los que tienen derecho a jubilarse en México son muy pocos. Pues esos muy pocos además van a tener pensiones quizás no remunerativas. Y perdón que me extendí, pero es que es un tema apasionante. No, muchas gracias, Alejandro. Al contrario, te agradecemos la exposición detallada. Y digo, evidentemente también ahora con estos métodos de teletrabajo,
como dicen en Estados Unidos, el gig economy o las economías del trabajo, sobre todo que tiene que ver con plataformas digitales, pues también implica un reto, me imagino, en estos aspectos que platicábamos. Sin embargo, yo quisiera pasar a contestar algunas preguntas del público que nos están haciendo y planteárselas. Antes que otra cosa, una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué están haciendo las AFORES o qué pueden hacer las AFORES para que en este momento de crisis, de desempleo, cómo ayudan a los trabajadores que tienen una AFORE, ¿no? Y en ese sentido, precisamente en otra pandemia que tuvimos, la del H1N1 en el 2009, se estableció la posibilidad de que los trabajadores pudieran retirar recursos de su AFORE hasta un 11.5% del saldo que tengan administrado. Si me permiten nuestros invitados, yo quisiera muy brevemente comentarle a quienes nos observan cuáles son los requisitos para el retiro por desempleo que están planteados. En primer lugar, tener 46 días naturales de estar desempleado, tener al menos 3 años de estar registrado en una AFORE, tener más de 2 años cotizados ante el IMSS, no haber efectuado un retiro en los últimos 5 años y contar con un expediente en la AFORE pues de identificación. Quiere decir que sepas con qué AFORE te encuentras, porque hay muchos trabajadores que no necesariamente lo saben, no han dado sus datos a la AFORE y por lo tanto es un requisito. ¿Qué documentación tiene que presentar? Muy sencillo, identificación oficial, CURP, documento que contenga el número de seguridad social, un estado de cuenta bancario que describa su nombre completo y número de clave bancaria, precisamente para que puedan recibir la transferencia de la AFORE. Y por otra parte, una solicitud de disposición de recursos por retiro parcial. Es la ley actual. Nosotros además sabemos que si hacen este retiro, la ley lo que prevé es que se les descuenten semanas de cotización que son necesarias para poder adquirir una pensión una vez que cumple 65 años de edad. Creemos nosotros que sí vale la pena revisar estos requisitos para hacerle mucho más fácil a los trabajadores el poder acceder a estos recursos cuando hay contingencias como la que estamos viviendo. De hecho, CONSAR ya modificó el requisito porque antes el dinero se entregaba en parcialidades. Hoy se puede retirar en una sola exhibición este 11.5%. Es lo más cercano que tenemos a un seguro de desempleo en México. Y bueno, pues aquí están los requisitos. Acérquense a su AFORE, acérquense al Sartel, a AFORE Móvil para hacer cualquiera de estos trámites que esperemos no tengan que hacerlo quienes nos están observando, pero aquí está el detalle. Yo en este sentido quiero pasar con una pregunta del público, a nuestros invitados, para preguntarles, en lo que respecta a la cultura del ahorro, ¿cómo participará la Secretaría del Trabajo para preparar a la población para otra contingencia igual? También yo le preguntaría a David de una vez aprovechando, se mencionó que la informalidad es del 60%, pero ese es ahora. Es claro que al salir del confinamiento el número será mayor. ¿Qué efectos va a tener esto en la economía en plena recesión? No sé si quieren primero Alejandro, que le hice la pregunta original, y luego David. David, adelante, adelante, en el mismo orden de siempre. Pero me costó trabajo quitarle el mute. Bueno, sí es muy posible que la tasa de informalidad suba. Y lo que yo destacaría como riesgo es, ¿qué otra es? La tasa de informalidad tarde varios años en recuperarse, que la tasa de desempleo tarde muchos años en recuperarse. Y creo que hay un gran riesgo, especialmente para los jóvenes. Hay muchos estudios que encuentran que un joven que entra al mercado laboral en un mal momento, en un momento de recesión o peor,
que por supuesto su experiencia en los primeros años son difíciles, pero de hecho muchos investigadores encuentran lo que llaman el efecto cicatriz, que de alguna manera un mal comienzo en el mercado laboral puede tener efectos de décadas. Después de la crisis de 2009, por ejemplo, la tasa de contratación de las empresas también tardó muchos años en recuperarse. Entonces, un poco el riesgo que existe es que haya casi una generación de hoy trabajadores jóvenes que pueden tener malos resultados en el mercado laboral por muchos años. Entonces, un poco destacaría todos los instrumentos que tiene el Estado, la política contracíclica, las políticas activas de empleo, pero creo que hay un riesgo para los que apenas están entrando al mercado laboral ahora, que esta crisis, otra vez entre comillas, transitoria, puede dejar una cicatriz que dura toda la trayectoria laboral. De acuerdo. Alejandro, nuevamente reitero la pregunta que nos hizo el público sobre cómo la Secretaría del Trabajo puede promover pues que haya una cultura de prevención ante este tipo de eventos como la pandemia. Mira, o miren, es difícil porque no quisiéramos caer en medidas voluntaristas o simplistas, ¿no? Nos parece que la mejor forma de prever una pandemia en sus consecuencias en lo laboral y en lo económico, evidentemente nada que añadir en el tema médico o por qué surge un virus o por qué no surge, esto independientemente de que la seguridad y salud en el trabajo con pandemia o sin pandemia siempre ayude y siempre sea importante, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros estamos convencidos es que la mejor fórmula es preparar al país estructuralmente para soportar parones económicos así, exógenos, endógenos, artificiales, no artificiales, lo que sea. Un país, por ejemplo, con una tasa de formalidad muy alta está más preparado para enfrentar esto. Pero se los quiero poner en ejemplos muy concretos para que no crean que es un acto de fe, que no es una fe ciega en un modelo, es que es muy tangible. Si conseguimos tasas, con todo lo que expliqué antes, si conseguimos tasas de formalidad, más allá, insisto, de la coyuntura y del tiempo que nos vamos a tardar, que es cierto, es mucho más fácil destruir un empleo que crearlo, esto está demostradísimo, ¿no? Se destruye muy rápido y se crea siempre pausadamente, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, un país con altas tasas de formalidad, que es a lo que aspiramos aquí, seguramente tiene seguro de desempleo. Y el seguro, pero no un seguro de desempleo coyuntural, local, municipal, un poquito aquí, un poquito allá. No, un seguro de desempleo nacional y global que te pueda dar un porcentaje grande de tu salario en activo durante en unos países son 6 meses, otros 1 año, otros son 2, según la fortaleza del sistema, pero esa red de protección que da el seguro de desempleo es enorme. Y si millones de trabajadores se quedan sin empleo y tienen seguro de desempleo, es mucho más fácil, por ejemplo, que se queden en casa, ¿no? Es por eso que ves esa disciplina de países europeos, que ves las calles sin nadie, que están 40 días en casa, es que la mayoría, hay excepciones, pero la mayoría están en su casa con el estómago lleno, están en su casa con un salario, están en su casa con un ingreso formal. Pero esos son los que perdieron el empleo. Pero es que estos países cuyo mérito no está ni en su genética ni en su ADN, sino que simplemente han conseguido niveles de formalidad muy grandes y, por tanto, bolsas de protección social muy grandes y estados de bienestar muy, muy sólidos, no perfectos, que nada es perfecto, pero más sólidos que los nuestros, tienen figuras como esta que en Mediterráneo se le llama el E, que son expedientes laboral de empleo, que esto significa que una empresa
ante una pandemia en general, pero incluso ante una mega crisis de la propia empresa. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en el sector naval, donde un astillero puede tener un pedido muy importante y tener 10.000 empleados. De repente se le acaba el pedido y el próximo llega en 4 meses y quizá le sobren 8.000 personas 4 meses, pero las necesitan los 4 meses, en 4 meses va a volver. Entonces, empresas que necesitan parar, sea naturalmente o artificialmente por una pandemia, este tipo de sistemas hace que el patrón, sin romper la relación laboral, sin afectar la cotización al desempleo, sin afectar la cotización al seguro, se vayan estos 1.000, 2.000, 3.000 miles de empleados que hagan falta a casa temporalmente con una reducción de salario y una y de estas bolsas sin afectar la bolsa del desempleo, porque esto no es el desempleo. Entonces, pero sí el patrón y el ser disciplinado en Gran Bretaña, en Francia, en España, en Italia, es mucho más fácil que mala o serlo en otro país, que si no tienes esto, irte a casa es más complicado, ¿no? Entonces, la forma mejor que como país nos preparemos para las pandemias del futuro, para las crisis cíclicas del capitalismo en el futuro, es tener un Estado social más sólido, más preparado para construir estas redes de protección social, no voluntaristas, ni de discursos de un minuto, ni ocurrencias de que se nos ocurran ahora en la videoconferencia, sino medidas que nos van a dar una solidez. Y que en México son muy importantes y que se están haciendo ya. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa enorme de capacitación para el trabajo, justamente para evitar esto que David explica de la cicatriz. Es que miles de mexicanos muy jóvenes que estaban sin estudiar y sin trabajar tengan un primer contacto con el mundo del trabajo desde la formalidad, con seguro médico incorporado, con capacitación, y muchos de estos jóvenes tengan su primera experiencia con el mercado desde la formalidad y le vean el lado más positivo a su ciudad, a su sociedad, a su país, al gobierno, etcétera. Que en general la primera vez que salen digamos, del cascarón, lo que vean es lo mejor de su sociedad, ¿no? Esta entrada en positivo en el sentido este. Esto es una iniciativa que creo que la gran ventaja que tiene es que es totalizadora, que no es un grupo de jóvenes, que no es un segmento, es para todos. Entonces, los programas para todos, como las ayudas alimenticias a los adultos mayores, cuya filosofía es esta misma. Es decir, arreglar y solventar la solidez del sistema de pensiones en México puede que nos lleve años. Pero ¿qué pasa con los ancianos hoy? ¿Qué pasa con los adultos mayores hoy? ¿Qué pasa con los miles de mexicanos de más de 60, 65 años que no cotizaron nunca por el nivel de informalidad? A esos hay que ayudarlos ahora. No pueden esperar una reforma hacendaria que dure 25 años. Esto no significa que nos desalentemos y no la hagamos. Pero hay que ayudar en el ínter a esta gente que vive hoy y que necesita ir al supermercado hoy y comer hoy, y etcétera. Entonces, estas ayudas, que es una especie de reconocimiento de que el sistema y el Estado han fallado históricamente en construir esto, pues te doy ahora para un complemento para la dignificación de tu vida en estos años de retiro, ¿no? Gracias, Alejandro. Es universal. Entonces, en fin, todo ese tipo de cosas sería mi opinión, pero como ven es un tema totalmente apasionante, ¿no? Vasto. Sin duda, muchas gracias, Alejandro. Hay muchos comentarios de nuestros participantes, de la gente que nos está observando sobre los seguros de desempleo, ¿no? Que si hay en México, que si ya funcionan, que si estos se pueden adquirir.
En realidad, estos seguros de desempleo a los que nos referimos son seguros operados por el gobierno y que se ofrecen a la población en general, como el que funciona en Estados Unidos. Evidentemente es algo que es deseable en distintas administraciones, se han querido impulsar, no se han logrado concretar, pero sin duda para momentos como los que estamos viviendo, pues son instrumentos importantes. Como decían Alejandro y David, son instrumentos que nos permiten que la gente no se quede sin comer, que no se quede excluida, pudiendo recluirse en su casa y sin la preocupación de tener para comer. De ahí la preocupación también de que los trabajadores independientes, los trabajadores informales de nuestro país, están atravesando momentos muy complejos por las disminuciones de ingreso que han tenido o quizás la desaparición de su modo de vida como lo conocían. En ese sentido, tiene que haber una buena respuesta de la sociedad, del Estado mexicano. Me refiero no nada más al gobierno, sino a la sociedad civil, al sector privado, etcétera, etcétera. Yo quiero agradecerles mucho a nuestros panelistas. Se nos ha colgado un poco la videoconferencia, pero quiero agradecerles mucho sus participaciones, su conocimiento, el que nos compartan tantos años de experiencia y de trabajo en este tema, tanto a Amafore como a la gente que nos observa. Muchas gracias, David, Alejandro, si quisieran dar un mensaje final cada uno a quienes nos observan, y también muchas gracias a las más de 2,000 personas que se han conectado, que nos han seguido. Gracias. Adelante, David. Bueno, como mensaje final yo enfatizaría con mi mensaje cuando empecé. Creo que todos estamos aprendiendo y tendremos que ser flexibles, en mi opinión, mientras veamos la evolución de esta crisis. Ya vemos los primeros datos de esta crisis y sabemos que es algo serio. Esto sin duda. Pero no solamente yo no tengo pronósticos, sino desconfío en todos los pronósticos. Yo creo que nadie sabe cuándo va a pasar la emergencia sanitaria, qué tan profundo va a ser esta crisis económica, y por lo tanto creo que tendremos que estar atentos todos a lo inesperado. Porque ni siquiera estoy convencido de que las lecciones que aprendimos, digamos, en la crisis 2008-2009 aplican. Entonces yo creo que tenemos que estar muy atentos y conforme avance esta crisis, innovadores, porque creo que estamos viendo una cosa inédita y por lo tanto creo que nadie tiene el manual de cómo manejar este tipo de crisis. De acuerdo. Alejandro. Bueno, pues nada, mandarles un mensaje yo fundamentalmente quiero transmitirles que desde la incertidumbre, desde el desconocimiento y desde, evidentemente, que no sabemos qué hoja de ruta nos depara esta crisis inédita, porque además la última crisis parecida, fue mucho más fuerte, ¿no? Pero bueno, me refiero que paralizó el mundo fue la gripe del 18, ¿no? Ninguno de los que me están escuchando estaban en aquella época, por tanto lo sabemos por los libros, y además fue al final de la Guerra Mundial. En fin, es difícil de comparar la gripe del 18 a la actual, pero finalmente no tenemos, lo del H1N1 no se parece en dimensión a esto. Entonces estamos ante un escenario inédito, estamos ante el gran reto de nuestra época y nos ha tocado contarlos. Y enviar es un mensaje de optimismo, es un mensaje de ánimo, de fuerza, de que hay que crecerse y además es que no nos queda otra. Estamos aquí, vamos a salir y tenemos que poner todos nuestros recursos técnicos, anímicos, de corazón, de mente,
en salir adelante e intentar hacerlo con aprendizajes, ¿no? Con aprendizajes para que lo que esta crisis está destruyendo nos ayude a reconstruirlo de mejor forma de como estaba antes, ¿no? Es decir, a intentar, sé que puede sonar en cierto aspecto buenista, ¿no? De querer la bondad, pero mi obligación y mi ambición es ser optimista, y desde la Secretaría del Trabajo y desde el Gobierno en general trabajamos desde el convencimiento y desde la convicción absoluta de que vamos a salir bien, fuerte, al ritmo que nos deje la enfermedad, pero aprovechando cada resquicio que deje esta para meter el hombro, empujar juntos con el diálogo. Por eso espacios como este son importantísimos, y cuenten siempre conmigo en particular y con la Secretaría del Trabajo en general, para dialogar y encontrar juntos las soluciones a toda esta playa de temas que, como pinceladas, hemos tocado hoy. Un abrazo a todos y buenas tardes. Te tomamos la palabra, Alejandro, y muchas gracias por participar y por ese mensaje de esperanza. Yo finalmente quiero decir, hay muchas preguntas sobre el futuro de la economía en México, las repercusiones a nivel familiar. Yo les pido que sigan conectándose con nosotros todos los viernes a las 11 de la mañana. En los siguientes seminarios digitales tendremos perspectivas sobre la economía y cómo se traduce eso al bolsillo de los trabajadores, y cómo planear las finanzas personales en estos momentos tan complejos, obviamente con una visión de ahorro para el retiro y muy vinculado con los fondos de pensiones, con las Afores. Gracias de nuevo a todos y gracias a nuestros invitados. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.